Bueno, pues muchas gracias por venir hoy de nuevo al mercado de la trufa de Graus. Empezamos la charla que nos va a dar Eva. Eva es técnico del CIEF, Centro de Investigación en Truficultura que se encuentra en Graus. Y un poco la charla que nos va a explicar hoy es ver las zonas, la importancia y las zonas de interés para saber un poquito si nuestro terreno o nuestras plantaciones pues, son aptos para el cultivo, ¿no? Y unos apuntes sobre eso. Entonces tiene ya muchos años de experiencia. Si algunos estruficultores os recomiendo que si tenéis algún problema, alguna duda, necesitáis hacer algún tipo de análisis, acudáis a ellos, que son muy profesionales. Y nada, os dejo con Eva y adelante. Vale. Más o menos os voy a hablar de esto también, pero os lo voy a llevar un poco también a mi terreno, como trabajo en el Centro de Investigación de Truficultura, ¿no? Y os voy a contar un poco también lo que hacemos allí. Bueno, a ver, vamos a empezar. Yo creo que aquí todos sabéis, siempre empiezo las charlas por esta pregunta, porque normalmente no sabes la audiencia que tienes, si saben de trufa o no, pero yo creo que aquí todos estáis bastante curtidos en lo que es la trufa, ¿no? Como esta charla va sobre la importancia de la trufa en Huesca, María ayer habló sobre la historia de la trufa en la provincia, que seguro que fue mucho más extenso, ¿no? Pero yo no puedo empezar sin dar unos pequeños apuntes de por qué es tan importante la trufa en nuestra provincia, en la que me incluyo, que soy de Zaragoza, pero bueno, y al final ya llevo 15 años aquí y me he acoplado, ¿no? Entonces, se habla ya de la trufa, hay escritos de los egipcios, ¿no? Y que sobre todo consumían las trufas del desierto, las terfecias, son las que se consumían allí, que no tienen mucho que ver con las trufas, pero no en cuanto a cómo se comen o al aroma que tienen, etcétera, ¿no? Estas se utilizan más en guisos y la trufa, sabéis que se utiliza más como condimento aromático a los platos. Luego, en el Imperio Romano, Teofrasto, Plinio el Viejo, también hay escritos sobre ellos que decían que, bueno, que había unas cosas negras que no sabían si eran raíces, si eran tubérculos o si eran, bueno, que no se podían sembrar, que aparecían allí cuando había tormentas en verano y de repente aparecían estas patatas o lo que fuesen, ¿no? Pero no se sabía qué origen tenían y sí que se consumía, por lo visto. Luego ya, en la Edad Media, debido al aroma azufrado de la trufa, al color negro, todos estos matices hacían que se le tuviese como miedo, ¿no? Que se llamaba un producto perverso, que se utilizaba en aquelarres con las brujas y que era malísimo, ¿no? También se le daba un componente afrodisíaco. Todo esto, pues, para el clero sobre todo, era fatal que un alimento pudiese tener este tipo de connotaciones. Luego, en el Renacimiento, en Francia y Italia hay un poco de cambio sobre el consumo de este hongo. Bueno, quiero decir que la Edad Media, que era perverso y era fatal, pero bueno, la nobleza y el clero y demás sí que la consumían, pero el pueblo no. Sabemos que utilizaban mucho la política del miedo, de si no piensan, no protestan. Y aquí los tenemos a todos bien agazapados y que hagan lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, esta era una de las cosas. En el Renacimiento, como os decía, en Francia y Italia sí que se empieza a consumir mucho más, sobre todo en Francia. En Francia nos llevan bastante ventaja en cuanto a consumo, en cuanto a cultivo, en cuanto a cómo empezó y demás. Pero bueno, ya lo veremos más adelante, que esto se adelanta un poco, ¿no? Y luego en Huesca lo que tenemos muy importante, ¿vale? Hubo en la Edad Moderna, ya en los siglos XIX y XX, hubo un cambio del concepto de la trufa, gracias a un escritor francés, Brillat Savarin, que hizo un libro que se llama La fisonomía del gusto, donde nombra diferentes alimentos y entre ellos la trufa. Entonces él dijo que la trufa de mala y perversa nada, que es el diamante negro de la cocina. Debido a la forma de la trufa, sabéis que tiene las verrugas del peridio, de la piel, son como prismas, ¿no? Pues como si fuera un diamante. Y entonces por eso lo llamó el diamante negro de la cocina. Y empezó a haber un cambio. Y Joaquín Costa, que es muy importante en nuestra zona de Graus, bueno, si sabéis, con sus políticas, escuela, despensa y además las repoblaciones forestales. Hizo grandes repoblaciones forestales de robles y encinas, que son
los ecosistemas, los árboles donde normalmente encontramos las trufas, históricamente, ¿vale? Hay un montón de especies de trufa, no solo existe una, ¿vale? Todas se diferencian, hay algunas más parecidas, ¿no? Por ejemplo, aquí os pongo unas cuantas de lo que es el peridio, la piel, ¿vale? Que puede ser liso, verrugoso, más aterciopelado, más rojizo, etc. Todo eso son diferentes especies. Y luego la gleba, que es la parte interior, también se diferencia entre especies, claro. Hay como unas 200 especies de trufa que se conozcan, ¿vale? Pero unas 30 o 40 que se ven en Europa con valor gastronómico solamente. Bueno, aquí os pongo algunas de las especies más importantes, ¿vale? Aquí están las cercecias, que hoy en día también las tenemos, sobre todo en Huesca, en la zona de Monegros y por ahí. No sé si aquí hay alguien de por ahí, ¿no? Yo no las he probado nunca y sí que hay gente que dice que en Monegros que se han consumido cercecias. Como os digo, son como unas patatas que se echan en un guiso, bueno, se añaden como unas setas, ¿no? Pero bueno, por lo visto allí se han consumido, pero hoy en día no hay evidencias, o sea, no se consume, ni se busca, ni nada, ¿vale? Y luego os pongo aquí el rojo Statuaria indicum, ¿vale? Que ahora os explicaré. Las más importantes que tenemos aquí en nuestro país, en la provincia de Huesca, son estas tres, ¿vale? Se diferencia, como veis, el peridio de todas es el mismo, es negro. Es negro, verrugoso, la trufa es subglobosa, tienen una forma parecida, si las vemos por fuera. Por dentro, la gleba sí que nos cambia, el dibujo es diferente, la carne es distinta, el color, ¿vale? Aquí tenemos un problema entre la tuber melanosporum y la tuber brumale, porque estas, hay un momento de la temporada de recolección, que sabéis que la trufa negra se recolecta del 15 de noviembre al 15 de marzo, son la fecha oficial, ¿no? Vamos, se puede recolectar un poco antes, un poco más tarde, hasta un poco más tarde, etc. Y la tuber brumale, pues hay un momento en el que se solapa la producción y puede haber confusiones en los lotes. ¿Por qué? Porque a principio de temporada esta está inmadura y está más gris y parece que tiene la veta un poco más ancha, y esta, si está muy madura, está más negra y entonces puede llegar a consumirse. El aroma es diferente, pero en un lote te puede pasar desapercibido. Por eso normalmente cuando compráis trufa o vendéis trufa o la sacáis del campo, hacéis el canifado, que es la marca, para ver qué es la especie, correcto, ¿vale? Y la tubera estivum es la trufa de verano, ¿vale? El nombre latín estivum, verano. Y se diferencian en los precios por la complejidad aromática que tiene. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la tuber indicum, que tenía marcado en rojo, y la tuber melanosporum, que por fuera, si veis el peridio, son iguales. A ver, tiene una forma más redonda que una forma más fea, pero eso no depende de la especie, sino que depende de las condiciones en las que se cultive. Pero la carne, la gleba es muy parecida, las esporas son muy parecidas y a veces al microscopio se nos pueden colar. Y las micorrizas, que también las miramos al microscopio, son muy parecidas. Y esto sí que es un problema si esta trufa llega en fresco y se mete en las plantaciones truferas, ¿vale? Porque si hacemos inoculaciones en las plantaciones o hacemos planta micorrizada con esta trufa, va a ser un desastre ecológico. Es una trufa que viene de China. Entonces, genéticamente es muy cercana a la tuber melanosporum, mucho más cercana que la tuber brumale, que se llama de aquí, o que la tuber estivum, ¿vale? Son como más primas hermanas que primas, ¿no? Digamos, para que lo entendáis. Entonces, la diferencia del precio es totalmente, bueno, del precio y organoléptica es totalmente el aroma. La tuber indicum casi no tiene aroma. Entonces, esta sí, si viene en un lote camuflada, es un problema porque es muy difícil detectarla. Entonces, aquí lo que os contaba, esto Pedro os hablará más de esto, que esto es su movida, él sabe de esto, ¿no? Porque hicieron un trabajo donde se determinaba la calidad la complejidad organoléptica de las diferentes trufas que tenemos, ¿no? Entonces, como veis, la tuber melanosporum es la más compleja de todas, a la que se asociaban más compuestos volátiles diferentes. Pero eso ya os digo que Pedro probablemente os hable de esto, y yo no me voy a meter, que no explicarlo, pero que sepáis que esto ocurre. Bueno, y hablando también de la importancia, yo me centro en Huesca, ¿no? Como decía, aquí no se consumía la trufa, prácticamente no se conocía,
Los truferos viejos, los abuelos, hablan, a lo mejor alguno lo sabe, de lo que hablaban sus padres y demás, de que en las viñas viejas salían unas patatas negras a las que no hacían ni caso. En Teruel pasaba lo mismo. En la guerra civil excavaban las trincheras y encontraban las trufas, pero no les hacían ni caso porque no tenían ningún valor. ¿Qué pasó? Como os decía, que en Francia ya tenían un consumo y un conocimiento de esto, dijeron, pues si aquí tenemos trufa, al otro lado de los Pirineos, que el clima es parecido, el suelo es parecido, las características son similares, pues probablemente haya, ¿no? Y empezaron a buscar las zonas de Pirineo, de la Ribagorza y de la Sierra de Frades y Montseny, ¿vale? Y ahí encontraron que había trufas. La gente de la Ribagorza de Gao dijo, pero esta gente que viene aquí con perros por la noche y se coge esos sacos y se lleva las patatas esas y luego las venden y sacan dinero. Hombre, pues igual nosotros deberíamos, bueno. Y entonces catalanes y gausinos de la Ribagorza, bueno, gente de la Ribagorza empezó a, sí, perdón, que más gente de la Ribagorza, empezaron a buscar y pasaron sobre todo en los años 50, 60, que ya se dio, bueno, las posguerras, como se sacaba un crédito económico a esto y había hambre, la gente se avispó y dijo, bueno, pues vamos a buscar, a ver si hay esto en otros montes. Pasaron a Navarra, a Teruel, a otras zonas más al sur, a Castellón, Cuenca, Soria, para un poco esa diversidad, ¿no? Esto era el terreno típico de las trufas, donde se encontraban trufas, era trufa silvestre. La trufa se encontraba en el norte, pues a lo mejor, aquí que se ve claro, esto era una trufera silvestre, y ahí había trufas. Aquí a lo mejor no porque es muy vago y hay más vegetación, pero bueno, esto es el típico paisaje trufero que existía y existe hoy en día, es el típico paisaje mediterráneo y donde se producían las trufas. Bueno, ¿qué pasó? Pues que desde los primeros años hasta los años 70 hubo un pico de producción, una producción cada vez más. Porque alguien me puede decir, ¿por qué creéis? ¿Alguien? Que hubo cada vez más trufa, a los años 70 que se ve que tiene un punto de inflexión. ¿No? Porque cada vez había más truficultores que se añadieron al truficultores no, perdón, recolectores de trufa que se añadieron al carro de buscar trufas y cada vez se encontraban más sitios, más zonas donde había trufa que se producía de forma natural. En esa búsqueda, buscando de un sitio a otro de la península, encontraban más, ¿no? Pero en los años 70 de repente cayó. ¿Y aquí qué pasó? La despoblación. O sea, en los años 70 España empezó, perdona, me he adelantado, pero bueno, en los años 70 la población, o sea, España empezó a industrializarse y toda la gente de los pueblos se fue a las ciudades, ¿no? Entonces, por eso hubo este pico. Os digo, el principio de los mercados de trufa, Graus es el primer mercado que hubo, que se hacía en el Hotel Lleida, que está ahí en la rotonda cuando subes a Benasque, y era un mercado que, por lo que cuentan, pues allí estaban los franceses que se alojaban y que cuando salían que las habitaciones olían raro. Era un mercado donde era todo por señas y que si tú estabas allí, muy bien, si tú estabas allí no te enterabas ni de lo que se cocía, porque te estuvieras tomando un café al lado de los truferos que estaban haciendo gestiones. Hoy en día tienen el móvil, ya no tiene sentido, ¿no? Entonces, el mercado se hacía en el hotel y nadie sabía de lo que pasaban, ni el precio, ni nada de nada. Yo fijaros que el otro día, después porque lo sabes, pero el otro día que había en Graus para el mercado, para el mercado de fin de semana, que los coches están aparcados fuera de la iglesia, pues huele a trufa y los coches están cerrados. O sea, lo que debía de haber en aquellos momentos que había tanta producción. Luego aquí tengo estas fotos de una comida Graus 1968, de comida para 500 cazadores de trufa, pero no había trufa en la mesa. O sea, imaginaros que era oculto y era raro esto, ¿eh? Bueno, aquí lo que me he adelantado
Les contaba que fue cayendo la producción, la gente se fue, ¿vale? Hasta los años 90. Bueno, y esto todo como de la zona de la Ribagorza, más o menos, pues todo el mundo se fue a Zaragoza, Barcelona, también muchos se fueron a Francia. Si viésemos en Teruel sobre todo la gente pues se fue a Valencia, a Madrid o a otros sitios así, ¿no? Pero aquí la gente emigró a estos sitios, a estas ciudades, sobre todo, ¿no? Sobre todo en Barcelona todavía hoy hay mucha gente viviendo allá. Entonces, esta despoblación hizo que hubiera un cambio en... Perdón, me ha fallado aquí la... Bueno, un cambio en la vida rural, ¿no? Se abandonó las prácticas habituales de gestión forestal y gestión agrícola que había en el monte. Pues el pastoreo se limitó un montón. Antes todo el ganado pastaba en el monte, hoy en día pues, va más estabulado, etc. Ya no se utilizan carboneras para hacer carbón para las calefacciones, ni tampoco madera para que se limpiaran los montes. Ya no hay estufas de leña, ahora tenemos gas, que es mucho más cómodo, ¿no? Entonces, esto, el que no pastase el ganado en el monte y que no se utilizasen las carboneras, hizo que aumentase la densidad forestal. Y a la trufa eso no le gusta nada. Necesita insolación, necesita que le entre la luz. Entonces, si vemos aquí el típico pueblo abandonado donde la masa forestal se ha comido al pueblo. También, además, se hicieron muchas repoblaciones forestales con coníferas, pinares. Y claro, aquí trufa, pues poca, aunque también se puede asociar a los pinos, pero no es lo normal encontrarla ahí. Vale, aquí pues, más rebollones y otro tipo de hongos, ¿no? Así, la fauna silvestre del jabalí acampa a sus anchas, cada vez hay más, y el jabalí, cuando huele algo, lo que hace es hacer el agujero sin tapar y destrozar el ecosistema, ¿no? Que es otra de las razones por las que también cayó tan en picado la producción de trufa, por la mala recolección. Había tantos truferos, la presión de recolección fue tan grande que se acabó mucho con la producción, porque también hacían los agujeros y dejaban allí eso al aire, ¿no? Y entonces te estás cargando la raíz, el sistema radicular y todo el ecosistema que engloba la trufa. Pues hoy en día eso se sabe que ya no se puede hacer así, ¿no? Bueno, nos sumamos los incendios forestales y demás, todo esto ha ido en detrimento de la producción silvestre de trufa. Y entonces llegamos al cultivo de la trufa, a la domesticación del hongo, que fue en los años 80, más o menos. Bueno, la planta se empezó a hacer en los 60, pero en los años 80, 90 se pusieron las primeras plantaciones. Las primeras fueron en Huesca, en la zona de la Ribagorza y del Sobrarbe, y a la vez más o menos se pusieron en Teruel, ¿vale? Luego, en el 2010 ya empezaron en la zona del Moncayo, 2010, perdón, en la zona del Moncayo se vio allí como que era una alternativa a los cultivos tradicionales y empezaron a meter allí truferas. Y luego ya desde la época del 2020 tenemos en otros sitios, pues en el Maestrazgo, en Ingiloca, al lado de Calatayud, por ahí cerca de Calatayud, y luego zonas de la Jarretania, en las que nunca se había oído hablar de trufa, empezaron a tener plantaciones y están produciendo bastante estas plantaciones. Entonces aquí lo que vemos es la evolución de la producción de trufa, como vemos, ¿no? Con el pico, la bajada, y aquí hay un impasse. Al principio todo era silvestre porque no había plantaciones truferas, luego hubo un momento en el que las plantaciones que se habían puesto todavía no producían, y cuando empezaron a producir suplieron la recesión de la trufa silvestre, ¿no? Entonces hoy en día el 90-95% de la trufa es cultivada, porque en el monte se ha perdido mucho por el abandono de estas prácticas, pero también por el cambio climático. Es evidente que está afectando a la producción de trufa, también en las plantaciones, ¿eh? Lo que pasa es que hemos encontrado los recursos para suplir pues, esas ausencias de lluvia o lo que sea, ¿no? Vale. El cambio en los mercados que se ha producido es evidente, bueno, pues con estas charlas, ¿no? En las que se divulga un poco sobre el cultivo y demás. Esto es la Plaza de Graus, un evento que hacíamos desde la Diputación que se llama Trufate, que era itinerante, que de esto forma parte de estas charlas, ¿no? Que era diferente, o el mercado de la trufa,
que es en la plaza todos los sábados durante la temporada, en la Casa de la Cultura. Que hoy en día cualquiera puede ir allí a comprar trufa, no como cuando ibas al Chile, no sé, bueno, yo no había nacido, claro, pero que nadie se enteraba de lo que ocurría ahí. Puedes comprar una trufa igual que aquí. El cambio también en el paisaje es evidente. Esto es al lado del Centro de Truficultura, ¿vale? Estos grados. Si vemos un vuelo de los americanos de 1957, pues vemos parcelitas pequeñas dedicadas a, bueno, generar, lago de almendro, no sé qué. Bueno, y hoy en día he marcado los círculos porque es donde más se ve este cambio, que hay plantaciones muy grandes. Ya, todas estas pues son, bueno, están, ¿no? Pero esto son plantas de truferas, además de que hay mucho cultivo de cereal. Es verdad que hay bastante cereal en la provincia. Y el paisaje trufero típico es este, hoy en día. Más que el monte trufero que sigue existiendo en la foto que os he enseñado antes, pero está agotada prácticamente la producción de trufa silvestre. Hoy la sacamos de aquí. Aquí es como un mapa sobre la densidad de población que tenemos en Aragón. Tenemos Zaragoza, la provincia de Zaragoza se lleva la mayor parte, mientras que Huesca y Teruel sale perdiendo en cuanto a población, son los más despoblados, pero la provincia de Huesca también está muy despoblada. Me están fallando estas cosas y me están poniendo mala. Bueno, entonces si veis, sobre la Ribagorza que os he dicho, que fueron los sitios donde, las comarcas donde se pusieron primero las plantaciones truferas, son las zonas más despobladas de la provincia de Huesca. Y encontramos las más antiguas y en producción. Pero bueno, veis que también no andamos muy sobrados, ¿no? en otras comarcas de población. Olla de Huesca también sorprende, que también tiene bastantes plantaciones, ¿no? Y sobre todo eso, Jacetania, que tiene ya un montón de hectáreas y muchas en producción. Y esto sorprendió en su día, hoy ya no, ya nos hemos acostumbrado, pero era una zona donde no había trufa silvestre, ¿no? No sabía nunca hablar de ella. Luego estas zonas, pues, que metodológicamente ahora os explicaré, no tienen mucho que ver con la trufa. Entonces la trufa es importante en nuestra provincia, por esta despoblación ha generado pues, nuevas alternativas de negocio y de vida para las personas que vivimos aquí. Se han generado nuevos negocios, voy a decir ahora una diapositiva posterior para que veáis las plantaciones que nosotros tenemos pensadas en la provincia de Huesca. Tenemos más de 1.400 hectáreas. Y nosotros damos subvenciones en la provincia, en la Diputación Provincial, para nuevas plantaciones y para la instalación de riego. Entonces tenemos pensadas 1.400 y pico, no sé exactamente, ¿vale? Que tienen riego, o sea que están completas, ¿vale? Y los truficultores, aquí a David, hablan de que hay 3.000. 2.600. Yo ayer hablaba, porque me llamaron del gobierno de Aragón para preguntarme esto. Ellos tienen pensadas 700 hectáreas de trufa en Huesca, porque se basan en los datos de la PAC. Quien declara la PAC declara que tiene truferas, pero quien no, hay mucha gente que no. Entonces dices, pues igual 2.600, que al final es un valor estimado porque no lo puedes saber, igual son muchas, pero 1.400 son pocas. ¿No? Yo creo, y es un problema. Bueno, hay bastantes truficultores, nosotros tenemos 379 repuestos en la asociación, 226. Hay que asociarse. Y os voy a contar un poco pues, sobre lo que ha ganado la provincia. Respecto a esto que os decía, que se ha generado un entramado socioeconómico bastante importante. Seguimos siendo pocos habitantes, pero hay bastantes negocios. Los viveros, ¿no? Tenemos viveros que venden planta micorizada o maquinaria, que adaptan maquinaria. Por ejemplo, estos están en gas, que probablemente hay más de lo que os estoy diciendo, pero así que se me ocurrieron así ayer rápidamente echando un... se dedican a la viña, pero adaptan maquinaria a truferas. Venta de productos trufados, ¿vale? Pues un montón de empresas que están haciendo pues, mermeladas, las longanizas, gente que tiene una plantación y además lo compagina vendiendo bolets. La mandrácula están en este piñar y
tienen unas naves que infieren y han puesto setas de diferentes tipos, saprolitas, ¿vale? Empacas, no son como la trufa, se cultivan, empacas donde has inoculado el hongo. Entonces venden diferentes variedades de setas y trufa, de la plantación que tienen, ¿vale? Quesos de Guara también ha introducido el queso trufado, etc. Empresas como esta que venden trufa fresca y además trabajan en trufiturismo, tienen allí gente los fines de semana que les enseñan a coger trufa y luego se la comen con el plato, ¿no? Tampoco sé muy bien, pero bueno, gente que pone riegos, ¿no? Y luego empresas que realizan directamente servicios a productores, bueno, pues les ayudan a hacer los proyectos, por ejemplo, para pedir las subvenciones para la Diputación de Huesca, para memorias, para si necesitan cambiar el uso del cultivo, pues les ayudan a eso, o que directamente gestionan plantaciones que no son suyas también, las suyas más otras, venden trufa, etc., ¿no? Entonces un poco, muchos venden trufa, venden productos, muchas de estas empresas son como hacen muchas cosas, no solamente son un vivero, no, pues ese vivero a lo mejor tiene, por ejemplo, Aragotruff tiene la marca Artruff que vende productos trufados, ¿no? Se complementan. Y luego tenemos la investigación, que aquí es donde estoy yo, este es el centro de Graus, ¿vale? Tenemos laboratorio y oficinas, un invernadero y una plantación experimental de 4 hectáreas, ¿vale? Que este año entra en producción y están muy contentas. Por fin, sí. Y bueno, pues nosotros sobre todo llevamos las subvenciones que da la Diputación de Huesca, hacemos investigación aplicada, es el único centro que existe en España dedicado exclusivamente a truficultura, ¿vale? Porque hay otros que trabajan en investigación en trufa, pero pertenecen a centros más grandes que tienen otras disciplinas. Hacemos asesoramiento técnico a truficultores y damos formación. Y además, lo más importante también, digamos, son los servicios que damos a agricultores o a personas que quieren iniciarse en esto. Bueno, entonces tenemos servicio de identificación de trufas, porque a veces salen diferentes trufas o diferentes hongos en plantaciones antes de que entren en la producción y nos las traen, bueno, no te preocupes, que esto es normal. Análisis de plantones micorrizados, ¿vale? Y luego análisis de plantaciones adultas, pues cuando llevan un tiempo y no han entrado en producción, o cuando son muy viejas y deberían haber entrado en producción y han podido tener alguna contaminación o algún problema, analizamos las raíces para saber qué pasa ahí. Si tu veneno por un sigue, o si por el contrario hay un montón de especies distintas que están conviviendo y han desplazado a la trufa. ¿Vale? Esto sobre todo es importante a personas que a veces compran una plantación trufera que lleva 16 años o 14 abandonada y no saben cuáles han sido los orígenes. Claro, si tú has tenido una plantación trufera y desde el principio te han analizado la planta, sabes lo que has hecho, qué trabajos has hecho, además lo tienes más o menos claro, bueno, más o menos la evaluación de ese campo va a ser buena. Cuando no tienes ni idea, que ya has caído en esto, ¿verdad? Bueno, eso, entonces, yo sigo. El análisis de planta es súper importante, os contaré un poco, ¿vale? Para nuevos cultivadores que no hay nuevos, que se quieran iniciar, pero bueno, os lo cuento. Y estamos, Chela y yo en el centro, allí físicamente, que pertenecemos a la Diputación de Huesca, y luego este equipo, Pedro, Sergio y otra Eva, están en el Gobierno de Aragón en el CITA, ¿vale? Entonces, juntos formamos el equipo de investigación de este centro. Entonces ellos son como la dirección científica, porque son de un centro de investigación puro y duro, ¿no? Pero trabajamos juntos, ¿no? Como un convenio de colaboración entre la DPH y el Gobierno de Aragón. Entonces, somos un referente a nivel mundial, España en general. Es verdad que tenemos a Teruel a la cabeza, pues donde más plantaciones truferas hay, es evidente donde más producción tiene. Llegaron allí los de Huesca y dijeron hay trufa, pero supieron captar, o sea, es una tierra muy pobre, que no tiene prácticamente otra alternativa. La vida allí es dura, aquí el rendimiento que tenemos en un cereal por hectárea es mucho mayor que el Teruel. Y ellos dirán en el claro de que los suelos que tienen y el clima que tienen es apto para la trufa, y claro, por eso tienen tantas
las plantaciones y tantísimas